Inicio del programa Jesús en Esperanza, hoy bajo el tema, continuación del tema, mejor dicho. Segunda parte, Dios no tapa el pecado. La semana pasada nos quedamos para continuar hoy con otro ejemplo. Dios no tapa el pecado, segunda parte. Y hoy vamos a continuar con otro ejemplo, si Dios nos lo permite. La próxima semana, bendito Dios, comencé y me paré porque dije que había que lo íbamos a seguir esta semana. Y hoy lo vamos a seguir conforme a la voluntad de Dios. Que Dios no tapa el pecado. El pecado para el Señor es abominación. Para Dios el pecado es lo más vil, lo más malo que podemos practicar los seres humanos. Pero antes de comenzar, quiero introducir con un versículo bíblico del Nuevo Testamento. En Gálatas, capítulo 6, versículo 8, dice así, en el nombre de Jesús. Amén. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios ha hablado claro a través de su palabra. Dios no habla trabalengua. Dios no habla como tartamudo, que a veces no lo entendemos. Dios habla un solo idioma y lo habla claro, que es su palabra de Él. Él dice que porque lo que el hombre siembre, si el hombre siembra, si el hombre siembra para su carne, de la carne ¿qué? De la carne se recogerá ¿qué? Dice aquí la palabra de Dios. Bueno, se recogerá corrupción, dice la palabra de Dios. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, el que siembra bajo la santidad de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo la doctrina de Dios, bajo su palabra, le espera la recompensa, que se llama la vida eterna. Bendito sea Dios para siempre. Amén. La vida eterna que, por favor, sírveme a esta puerta de la cocina. Esto no es hora de poner a fregar el trato. La vida eterna se cosechará a través de nuestro fruto. La palabra dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso recogerá. Si no nos arrepentimos, claro. Si nos arrepentimos antes de morirnos, tenemos la oportunidad, porque Dios nos da la oportunidad 24/7. Amén. Si nos arrepentimos antes de morirnos y volvemos otra vez de nuevo a los caminos del Señor, a dar fruto bueno, a no deleitarnos en el pecado, entonces sí, Dios seguro que nos perdonará. Y entonces cosecharemos vida eterna. De lo contrario, si seguimos la corrupción tapando el pecado, como se está tapando el pecado ahora, pensando que Dios no nos lo va a descubrir y que nunca el pecado saldrá a la luz. Pero sí, el pecado sale a la luz
Les voy a poner unos ejemplos de lo que vivimos en la vida cotidiana de nosotros. Hay personas que no son cristianos, son del mundo y llevan doble vida, tienen doble familia, doble hogares y duran hasta 5 años y más, 3, 4 y más. Y la verdadera esposa no sabe que su esposo tiene otra familia y ya ese hombre tiene hasta hijos con la otra mujer y la esposa no lo sabe. ¿Qué pasa con este hombre? Que él lleva todos estos años, pues ya yo todo esto lo he visto, esto lo veo yo en la vida real nuestra, esto no es historia, para comprender lo que se trata, lo que nosotros estamos haciendo. Este hombre lleva, por ejemplo, todos estos años llevando una vida doble, tiene doble familia, pero para la esposa es un hombre íntegro, un hombre de trabajo, un hombre que no está mucho en casa porque está buscando el pan de cada día para ella y los hijos. Pero lo que la esposa no sabe, que él ya tiene otra familia también. Y así le hace creer a la otra familia que ha hecho que él no tiene esposa, que la única familia es esta. Entonces esa persona brinca de un hogar al otro y así lleva doble vida. Pero llega un día que alguien lo ve, ese menos pensado que él esperaba, y se da cuenta y lo ves con la otra que no es la esposa, muy cerca, dándose sus besos, sus cosas. Y cuando esa persona lo ve, va y le dice a la esposa: yo vi a fulano con otra mujer y unos niños que le decían papá. Entonces aquí se deriva la doble vida. Se acaba lo que él tenía ya por más de 3 años, quizás más de 4 años, quizás más de 5 años, y se derrumbó en un segundo. Salió a la luz toda la mentira, toda la doble vida se cayó como se cae un castillo de arena cuando se descubre todo. Quedó descubierto tanto por la esposa que por la querida. Entonces el hombre, cuando se ve ya descubierto y que todo ha salido a la luz, él quiere arrepentirse. Va donde la esposa, aprovecho para entender lo que estamos enseñando. Va donde la esposa a pedirle perdón, que estás arrepentido, pero la esposa no le cree. Porque fue un mentiroso durante 3, 4, 5 años. Porque no fue el esposo que la esposa esperaba de él. Y cuando él quiere remediarlo todo, ya no hay tiempo. Porque él podía darle remedio cuando eso empezó, pararlo. Pero él no quiso, él quiso llevar doble vida. Así somos nosotros en el Evangelio. Ahora mismo nosotros no queremos parar la doble vida que se está llevando en la iglesia. Y pensamos nosotros que pasan los años y seguimos llevando la doble vida y que Dios no está mirando esas cosas. Pensamos nosotros que esto nunca va a terminar, ni va a llegar a su fin. Pero llega un día que Dios lo manifiesta a la luz. El pecado que yo he tenido oculto por tantos años, quizás ni la iglesia se ha dado cuenta, ni nadie se ha dado cuenta. Pero llega un momento que Dios lo manifiesta a la luz. Entonces cuando Dios lo manifiesta a la luz, entonces soy yo como ese castillo de arena que me derrumbo. En un momento mi mentira, porque el que tapa el pecado, la mentira, es el escudo. Pero el escudo de la mentira es un escudo de arena. No es un escudo de hierro, ni de bronce. Sino es un escudo de gloria a Dios, santo Dios, de arena.
que se va a desvanecer un día. Ese escudo de la mentira un día va a desaparecer. ¿Cuándo? Cuando el Todopoderoso haga manifiesta mi obra mala y la haga manifiesta en la luz. La ponga al descubierto. Y entonces quede yo en vergüenza y en deshonra delante de la presencia del Todopoderoso. Amén. Amén. Por eso es que nosotros, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, nosotros no hacemos nada con escondernos al hombre, ni al hermano, ni al pastor, ni al evangelista, ni a nadie. Porque ellos también son pecadores como nosotros y tienen que andar firmes ante la presencia de Dios. Nosotros no nos podemos esconderle, no nos podemos esconderle a Él. Y cuando usted reconoce que usted no se le puede esconder a Él, ya usted anda con un temor, porque usted dice, no puedo hacer esto, no porque mi esposa no me esté mirando, o porque el hermano no me esté mirando, porque Dios me está mirando. Y al no tener temor de Dios, nosotros queremos tapar lo que es el pecado en la congregación. Y uno de los factores que nos lleva a tapar el pecado se llama la avaricia. La avaricia es uno de los factores que nos lleva a tapar el pecado a nosotros. Se llama la avaricia. ¿Por qué? Porque la avaricia nos hace una ceguera, o no que no hace una ceguera. No queremos ver, porque no queremos renunciar a las cosas que nos da, todo, que se llama el dinero en la tierra. No vamos a ignorar, porque no somos hipócritas ni ignorantes. Yo no voy a ser un hipócrita ni ignorante que lo estoy predicando aquí. Y voy a decir que el dinero no nos da las cosas que nosotros necesitamos en la tierra. Claro que sí. Por eso fue que Dios le dijo al primer hombre, que fue Adán, que tenía que trabajar para vivir. Y trabajar quiere decir que él tenía que cobrar su salario, sea que se lo pagaran en el tiempo como antes, cuando todavía quizás, todavía en el principio todavía no había inventado el dinero, pero después se comenzó a inventar el dinero, y se hacía lo que se hacía un cambio. O tú trabajabas porque esto, tú trabajabas y yo te doy este animal, te doy esto, te doy esta cosa, te doy esto, te doy otro. O sea, trabajaba y para vivir. Tenía que trabajar para vivir. En el principio no fue así. En el principio Dios le hizo a Adán un huerto, naya verde, es un huerto que tenía todos los tipos de árboles estaban ahí para comer. El hombre tenía todo ahí, no necesitaba ir a trabajar. Pero cuando entró el pecado por Adán, entonces entró la sentencia. Dios sabía que si el hombre no se iba a trabajar, no iba a vivir. Porque en el principio ya el hombre no estaba a trabajar cuando no había entrado el pecado. Porque Dios lo mantenía, lo sustentaba Dios en el huerto. Cuando el hombre comete el pecado, entonces ahí entran todas las maldiciones sobre la tierra. La tierra ya no da su fruto como lo daban automáticamente solo, por la gracia de Dios, por la mano poderosa de Dios. Amén. La tierra queda maldecida. La maldición de la tierra significa que la tierra va a producir hierba. También hierbas no buenas, espinos. También Dios da a entender que aparte de que la tierra es maldecida, para poder la tierra dar yuca, aguacate y todo lo que comemos ahí, hay que sembrarla. Pero hay otra cosa que dice la palabra de Dios, que en el principio no llovía, o sea, no caía lluvia para mojar antes de entrar el pecado, claro, para mojar los árboles, sino que de la misma tierra surgía un vapor que era que se encargaba de darle ese sustento que necesitaban del agua. Y todas esas cosas acontecieron porque Dios aborrece el pecado. Desde la historia para acá, como comenzamos a hablar,
entonces sabemos que Jesucristo es el segundo Adán para remediar este daño. Pero nosotros hemos hecho los vituperios de Cristo como que no sirven para nada. Cuando Cristo fue, dice la palabra, encarnecido, cuando Cristo fue azotado, injuriado, dice la palabra de Dios. Hemos ignorado también la sangre que dice las Escrituras, la sangre del nuevo pacto, la que Cristo derramó. La sangre, la cual, el papel de esta sangre es hacer una ofrenda, es una ofrenda de paz para reconciliación. No solamente entre nosotros, entre el pueblo judío también. Porque los judíos mismos, por su transgresión también, por su desobediencia, por irse al pecado, se habían apartado de Dios. Y Jesucristo vino no solamente a reconciliarnos nosotros con Dios, sino a ellos también con Dios. Y la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, que viene Dios y la toma así, o sea, Dios la recibe así, como una ofrenda de paz para unificar ambos pueblos que estaban en pecado. Y de los dos, hacer un pueblo santo otra vez de nuevo, a través de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Pero nosotros hemos ignorado estas cosas. Nosotros pensamos que todo va bien, porque al no conocer a Dios, dice el apóstol Pablo, en algunos hermanos en Corinto, no todos, no sé la cantidad, pero algunos no conocen a Dios y para vergüenza vuestra, digo, oye, qué palabra esta, pero no está hablando con el mundo, porque el mundo no conoce a Dios. Porque Jesucristo dijo, yo no manifiesto el mundo porque el mundo no oye mi palabra, ¿ves? Me manifiesto a vosotros. Bueno, el mundo no gloria a Dios, el mundo no conoce a Dios. Gloria a Dios, ¿con quién es que Pablo está hablando? Porque tenemos que saber con quién es que Pablo está hablando. Pablo está hablando con el mundo, no con nosotros los cristianos. Los que no hemos apartado, los que nosotros los cristianos que andamos nuestra vida desordenadamente y no andamos como manda el Señor. Amén. Entonces Pablo dice que para vergüenza de ellos lo dice, porque ellos saben hacer el bien, pero no lo quieren hacer. Entonces, ahora, después que los siglos comenzaron a aumentar y las cosas comenzó a crecer, ya todo el mundo cree que Dios es un juguete. Que aunque yo irme allí a tirarme en el piso 2 semanas o 3 para que Dios me hable, como me hubiese mucho decir, con que yo entrarme 3 semanas en ayuno, dicen ellos, no sé, porque nadie quieren invitar a veces hasta Moisés, que duró 40 días, pero no fue Moisés, fue el Espíritu Santo que se lo llevó allá. Y fue el Espíritu Santo directamente ahí que estaba ahí sentando a Moisés, para decirlo hasta los 10 mandamientos. Son casos distintos, bueno. Amén. Bueno, pues eso tenemos que entenderlo. Cuando Dios te llama a ti a esa cosa, un caso así como Moisés, un caso distinto ahora. Bueno, a veces yo pienso que yo entrándome en estas cosas, o hablando duro, o haciendo un show, un espectáculo, un escándalo, Dios me estoy agradando a Dios, y con eso Dios lo voy a poner contento. Porque lo que pasa es que yo creo que Dios, como dice la Escritura, dice que Dios no come cohecho. Yo pienso que Dios acepta soborno. Yo hago algo malo, como hacen muchos en el mundo, los gobiernos. ¿Y cómo remedian los gobiernos el mal a veces que hacen? O no los gobiernos, la gente que tiene dinero también. Vamos a dar una iniciación de dinero, vamos a darle tanto para que olvide todo ya. O sea, un soborno. Nosotros pensamos que Dios se soborna, pero Dios no se soborna, porque Él es el Todopoderoso, el Santo, el único verdadero. Y estamos ignorando que Dios nos está llamando a que nosotros reconozcamos que estamos mal y que no sigamos en lo que estamos tapando el pecado. Porque nosotros lo estamos tapando, pensando nosotros. Pero el Señor dice que ¿dónde me puedo yo esconder que Él no me vea? Bueno, ya lo estamos claros. Y vamos a coger este ejemplo aquí. Un ejemplo de David. El rey David es un hombre, cuando no era rey, un joven pastor de ovejas, pastoreaba las ovejas de su padre,
Un corazón muy humilde, el joven lo tenía porque Dios lo mandó a ungir como rey porque Dios sabía. Era tan humilde David, antes de David llegar a ser rey y tomar la posición de, de ser rey de Israel, tomar el poder, que ya no, el rey Saúl no siendo ya rey, porque ya David había sido ungido en lugar de él nunca se le pasó por encima. Él decía mi señor a Saúl, mi señor. Oiga el respeto, oiga la humildad que tenía David. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que eso no pasa a todos nosotros, porque nosotros no somos perfectos. David carne y sangre igual que usted, igual que yo. David viene de la descendencia de Adán y Eva, igual que usted, igual que yo, con la genética del pecado. Con esta carne corrupta, igual que usted, igual que yo. Con deseos malignos, igual que usted, igual que yo. Para que no se lo extremo del hombre. Porque lo que está pasando ahora es que se están idolatrando los hombres. Ahora está pasando esto. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Jesús. En las iglesias católicas, sin ofender a ninguna fe, tienen los ídolos organizados en este sentido. Bueno, está el supuesto ídolo que es el supuesto Jesús, dicen ellos, el ídolo. La María, dicen ellos, que tampoco nadie sabe ni cómo era María. Y José, el padrastro de Jesús también. Y después siguen los otros ídolos. O sea que están por rangos. En esos 32, a ver si despertamos. Moisés deja a Aarón encargado del pueblo, porque Moisés tiene que subir allá donde está Jehová, a la presencia de Dios, y va a tomar, y no va a venir de una vez. No va a venir de una vez. Moisés sabe que no va a venir de una vez. Y le dice a Aarón, te encargo, le dejo el pueblo a Aarón. Aarón corrompe el pueblo y se corrompe, haciéndole un becerro de oro. Y cuando ellos están ya descontrolados, diciendo, oye Israel, dice uno que salen de ahí, de los hermanos de ellos, oye Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Oye, bendito Dios para siempre. Se olvidaron que Jehová fue quien dividió el mar. Se olvidaron de las plagas que Jehová mandó antes de dividir el mar. Se olvidaron que Jehová lo mantuvo, aunque fueron oprimidos 400 años, Jehová lo mantuvo ahí. Y dice la palabra de Dios, y aunque el faraón quería extinguir el pueblo judío, mandando a matar, gloria a Dios, santo Dios, santo Dios, mandando a matar a los varones que nacían de las mujeres hebreas. Y dice la palabra de Dios que mientras Faraón más oprimía el pueblo de Dios, más se multiplicaba. Así que Dios estaba ahí con ellos. Amén. Y estas mujeres no oyeron la voz del Faraón, del rey de Egipto, sino le temieron a Dios. Dice que fueron bendecidas allí su familia. Porque el temer a Dios hay recompensa. No vale que usted no sea judío, no vale que usted no sea cristiano o sea cristiano. Si usted le teme a Dios, recibirá su recompensa. Y esas mujeres parteras no eran judías, eran egipcias. ¿Y qué dice? Cuando el faraón le reclama a ellas la orden que él había dado y no se estaba cumpliendo, ella le dijo, estas mujeres hebreas son muy robustas. Cuando nosotros venimos a llegar ya es tarde, ya daba luz. Pero es el temor de Dios que está en el corazón de estas mujeres. Y se olvidaron a ellos que la mano del Señor tuvo por las promesas de Abraham y Isaac y de Jacob, de los padres de ellos, tuvo siempre con ellos. Amén. Cuando Moisés se fue, dijeron, ¿dónde está este Moisés que no viene? ¿Dónde está este Moisés? Se perdió, quizás se lo comió un tiburón por ahí, no sé. Bueno, se perdió, para ellos. Entonces, comenzaron a ¿qué? A abominar. Y comenzaron a hicieron el becerro de oro. Y entonces dijeron, oye Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra. Oye, que el becerro había sido que lo había sacado, de oro que ellos me hicieron. Estos son los dioses que te sacan de la tierra de Egipto. O sea, como quien dice, alaban y glorifican. Mentira del diablo. Entonces la honra y la gloria y la honra
no se la dieron a Dios. Porque se entregaron a la lascivia del pecado. Y vemos lo que pasó. Dios no tapa el pecado. Lo que aconteció. La mortandad que hubo. Pero nosotros no pensamos algo. Que Dios tiene un silencio. Dios está en silencio. Dios está en silencio. Y nosotros no sabemos esto. Y por eso cuando en las congregaciones se ven todas estas sinvergüencerías que están mirando, toda esta vagabundería que el mundo blasfema porque no conoce, de verdad. Ellos piensan que todo está bien porque no pasa nada. Lo que pasa es que ellos no han entendido una cosa, que en la ley de Moisés Dios no tenía silencio. El silencio, Dios no estaba en silencio. En la ley de Moisés, Dios decía, aquel que se encuentre, que quebrante la ley de Moisés tiene que ser muerto. Sea quien sea. Y si la familia lo quebrantó entera, muere la familia entera. Todo el mundo tiene que morir, quien sea. Entonces allí, si habían dos o tres testigos que lo acusaban a usted, que lo vieron a usted cometer actos viles, quebrantando, violando la ley de Moisés, entonces Dios, ya eso estaba escrito, no había que esperar nada. Los que estaban ahí tenían que dar la orden de usted ser ejecutado, a pedrada o como sea. Pero la práctica que se hacía más era morir a pedrada, matarlo. El pueblo mismo tirándole piedra. Esa es la táctica que se usaba más en el tiempo de la ley de Moisés, para matarla. Bueno, en el tiempo de la ley de Moisés se formó así, de unos sacerdotes llamados de la tribu de Leví. Eran hombres mortales en Hebreo capítulo 7, o sea, hombres que morían. Hombres como usted y como yo. Hombres que tenían que ofrecer por el del pueblo y por él. Para que quede claro. Entonces, en la ley de Cristo Jesús, que dice el apóstol Pablo ahora, porque estamos en una ley, la ley de Cristo. Dios levanta a Jesucristo y ya lo tiene predestinado, lo levanta. ¿Cómo qué? Lo levanta como ¿quién? Como el sumo sacerdote para siempre. Pero que Cristo no venía aquí a la tierra a ofrecer un macho cabrio, no, ni una oveja, por el pecado de nosotros, sino que Dios lo prepara para que el mismo cuerpo de Cristo sea el sacrificio por nuestro pecado, porque este es el sacrificio eterno. Amén. El pecado una vez para siempre, Dios lo perdona una vez y para siempre, ¿ves? Para que no haya excusa mañana. Ahora, ¿qué hace Dios? Ahora en la ley de Jesucristo, Dios está en silencio, en la ley de Cristo. Dios no dice a nadie, ni a mí, ni a nadie, ni al otro, mira, si fulano lo encuentran haciendo la cosa mala, si hay 2 o 3 testigos, mátenlo. No dice así ahora, no. Dios está en silencio. Porque ya no se está viviendo la ley de Moisés, se está viviendo la ley de Cristo. Y Cristo es el sumo sacerdote. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Dios está en silencio? ¿Cuál es el silencio? Gloria a Dios. ¿Cuál es el silencio que tiene Dios? ¿Por qué tiene Dios ese silencio? Gloria a Dios para siempre. Porque Dios dice la palabra de Dios, que Dios juzgará a los hombres por medio de Jesucristo. A todos los hombres serán juzgados por medio de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mientras Jesucristo no venga, Dios nos rompe el silencio. Cuando Jesucristo venga a levantar su iglesia, entonces Dios romperá el silencio. Entonces Dios juzgará a cada uno, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar cuando Dios rompe el silencio. Cuando venga Jesucristo nuestro Señor. Y eso es lo que estamos ignorando. Y por eso no se quieren saciar de pecar. Por eso no se paran de pecar, porque dicen que tienen el Espíritu Santo y que Dios lo está apoyando y que Dios está ahí. Sí, hay un espíritu ahí, pero no es el Espíritu de Dios, se sabe, claro que no. Porque dice el apóstol Pablo en el libro de los Corintios que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Y nosotros entendemos que ese versículo dice, no, pero hermano, sabe el mundo, porque el mundo está ciego y usted. No nada más solamente el mundo, ese versículo está en la iglesia, ese versículo que dice ahí, se está cumpliendo en la iglesia, están ciegos. El enemigo le ha cegado todo el entendimiento. Y cuando se levanta uno a hablarle, a reprenderlo porque Dios lo manda, como hacía Israel,
Es la misma obra mala de Israel que estamos haciendo. Cuando Dios mandaba a un profeta de Dios a decirle a Israel que si no se arrepentía, vendría el juicio sobre Israel, vendría pestilencia sobre Israel, mortandad sobre Israel, vendría sequía y vendría todo. Entonces el profeta lo aborrecían, lo agarraban y lo carcelaban, lo azotaban, lo mataban, hacían de él lo que querían. Pero sin embargo, cuando lo que les rodeaban a ellos, que le profetizaban a los reyes y a todo el pueblo, que Jehová iba a prosperar a la nación de Israel, y que los enemigos de Israel, Jehová se lo iba a poner en las manos. A eso lo veneraban, porque el enemigo le había cegado ya el entendimiento a Israel. Así está la iglesia, se ha dejado que el enemigo le ciegue el entendimiento. Y no quiere ver que está tapando el pecado, pero que Dios no tapa el pecado. Vamos a coger este ejemplo del rey David. El rey David, como acabé de estar diciendo, se veía un hombre muy humilde en el principio, claro que sí, como todos los hombres. Pero cuando David se ve ya con mujeres, muchas mujeres, como rey, porque no tenía, cuando era un simple pastor que pastoreaba la oveja de su padre, él no tenía nada. Pero cuando él se sienta como rey de Israel, como Dios dice que lo puso como príncipe, Amén. ya entonces él comienza a tener riqueza, se rey, y ahí comienza a venir la riqueza y las mujeres. Pero Dios, aunque él tuviera mujeres, más mujeres de las que él tenía, o sea, más de una mujer judía, Dios lo dejaba. ¿Por qué Dios lo dejaba? Mientras él no fuera a buscar mujeres extranjeras, entonces le iba a quebrantar la ley de Moisés, que era la ley de Dios. Amén. Y todo estaba bien. Dios estaba con él, el pueblo lo respetaba, lo obedecía como rey, lo quería como rey, porque Dios había puesto toda esa gracia sobre él. Amén. Vemos aquí que llega un momento que David no se conforma. Llega un día que David quiere más. Ahí está el problema de nosotros. Y en ese momento que David quiere más, surge algo que Dios lo castiga duramente, porque Dios no tapa el pecado. Gloria a Jesús para siempre. Esto es un ejemplo para nosotros hoy. Amén. Y para que usted vea el castigo duramente que tuvo este hombre de Dios, ¿cuál será el de nosotros ahora más? Dice la palabra de un hebreo, que aquel que violara la ley de Moisés con 2 o 3 testigos tenía que morir inmediatamente. ¿Cuánto más vosotros pensáis? ¿Cuánto más piensa usted, iglesia de Dios? Dice Dios, soy la iglesia de Cristo. Cuando ustedes hagan así y ustedes están pisoteando los vitupendios del Hijo de Dios y haciendo la sangre del nuevo pacto inmunda y afrentando al Espíritu de gracia que es el Espíritu Santo de Dios. Una advertencia ahí para nosotros. Nada de eso nosotros lo miramos. Gloria a Dios. Porque cuando nosotros nos dejamos atrás por el pecado y nuestra concupiscencia, nuestros apetitos de someter a la carne, nosotros no miramos esas cosas. Y vamos a comenzar aquí en la Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 2 hasta el 17. David codicia, yo le puse aquí, David codicia la mujer de Urías. Segunda de Samuel, perdón, que estoy malo, que no estoy mirando bien. Segunda de Samuel, repito otra vez, Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2 del 7, que no me siento muy bien, no estoy mirando muy bien, gloria a Dios. Sí, yo sé que estaba malo. Sí. Santo Dios para siempre. Vamos a comenzar aquí a coger este ejemplo, alabado sea el nombre de Dios. Yo lo anotaba, así era. Vamos a cogerlo. Bendito sea Dios, no importa, ahí vamos. Lo cogemos, vamos a comenzarlo aquí. Dije que lo escribí y dije, David codicia a la mujer de Urías. Aquí viene donde David a no conformarse. Lo que se llama la avaricia, la codicia. Y lo que nos están matando nosotros en el cuerpo de Cristo es esto mismo, en diferentes situaciones. Porque la avaricia porque la codicia de David, porque David no tenía dinero, David era rico.
Él no necesitaba apreciar dinero, tenía dinero de sobra. Pero la codicia que tiene la iglesia ahora es el amor al dinero. Y Dios dijo que yo no puedo amar a dos señores. Tengo que decidirme por uno, porque amarías a uno y aborrecería al otro. O amaría el otro y menospreciaría el otro. A los dos no lo puedo tener en mi corazón al mismo tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquí vamos a comenzar a leer entonces 2 Samuel, capítulo 11, como digo y repito, versículo 2 hasta el 17, dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se pasaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. De aquí. Y aquí David amaneció como un día cualquiera. Estaba impuesto David a amanecer como un día, como amanecemos nosotros, en un día cualquiera. Amén. Ahora, ¿qué pasa? David se está paseando sobre el terrado de su casa real. Pero ahora, ahora la vida de David va a dar un giro a 190 grados. Porque dice la palabra de Dios que David, ¿qué hace David? Que David vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando. O sea, estaba desnuda. Que no se baña con ropa. Santo Dios para siempre. Entonces, la cual dice la mujer, aparte que la vio, dice que la mujer era hermosa, bonita. Gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a seguir aquí. Envió David a preguntar por aquella mujer, pues ya la tiene en su corazón, ya comenzó a codiciarla, porque ya está preguntando, la mujer, él la quiere para él. Ya está preguntando, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. O sea, esta mujer es prohibida, ¿verdad? Esa mujer es la mujer de tu siervo, Uría. Esa mujer es su marido. Y él sabe quién es Uría. Donde está Uría allí peleando con el general Joab, con los Moabas, con la gloria a Dios, con los Moabí, peleando ya. Gloria al Señor. En el frente de batalla, gloria a Dios, y él sentado todavía ahí, tranquilo, para que no tenga problemas, y el pueblo tranquilo, pero allí están los hombres de Israel, los hombres de milicia, allí están peleando. Y de ahí le contestan, tú estás preguntando quién es esa mujer. Esa mujer no es una mujer de la que tú la puedes tomar si tú quieres. No, esa mujer es la mujer de Uría. ¿Y qué, David? Sí. ¿Qué hizo David? No, pues déjame arrepentir. No, yo no voy a hacer que no vi nada. No, la codició. La codició y dejó que el pecado cegara sus ojos. Y cegara su entendimiento. Y dejó que el enemigo entrara en él. Y tomara posesión de él, para que él ni oyera ni entrara en razón. Dice la palabra. Gloria a Dios. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. ¿Ves? La mandó a buscar para vivir con ella. Luego ella se purificó. Óyame aquí, ponga asunto aquí, lo que es el fruto del pecado. Cuando tuvo sexo con ella, vamos a hablar claro. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué hace la mujer? Después que termina de tener relaciones sexuales, ¿qué hace ella? Dice, y luego ella se purificó de su inmundicia. ¿Ves? Y ella se purifica de su inmundicia. Ajá. Eso es lo que es el pecado. Inmundicia. Eso fue lo que hizo David con ella. Una inmundicia. Dice la palabra de Dios. Y se volvió a su casa. A poner más asunto a esto. Gloria a Dios para siempre. Entonces David cree que Dios va a tapar esta inmundicia, que Dios va a tapar este pecado. Pero aquí la consecuencia que este pecado este pecado ha dejado consecuencias. Aunque ella, dice la palabra de Dios, se purifica de su inmundicia, ella dice las escrituras que ella se vuelve a su casa. Pero hay un fruto del pecado. ¿Y cuál es el fruto del pecado? Un hijo de la inmundicia.
Ah, pues sí fue santo. No puede ser santo. Porque dice la palabra de Dios que ella va a purificarse después que tuvieron relaciones sexuales. Ella va a purificarse de su inmundicia, no puede ser santo, porque esa es la mujer de Uría. Y David no la podía tocar. Entonces, luego aquí, de esta consecuencia del pecado, queda aquí al descubierto, dice la palabra de Dios, dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Ahora sí es verdad. Santo Dios para siempre. David, ahora dice ella a David, estoy encinta. De esta inmundicia, de toda esta inmundicia que nosotros hicimos, estoy encinta. Bueno, David, pero el que está allá arriba Está tranquilo. está mirando todo. Oyendo. Está mirando todo. Para cuando él mande a su profeta, entonces la cosa se pone dura. ¿Qué pasa aquí? Bueno, ella le dice que del resultado de esta inmundicia que tuvieron juntos, hay un resultado. Ella está encinta, está embarazada. Entonces David envió a decir a Joab el general, oiga, ahora comienza David a querer tapar el pecado. Porque ahora se va a un escándalo. Porque no solamente la tomó, vivió con ella, sino que quedó un fruto del pecado y se va a salir a la luz. Pero él lo quiere tapar. Ahora mire cómo David quiere tapar el pecado. El que está allá arriba está mirando. Ahí tranquilo, va a salir. Porque nosotros pensamos que nosotros ahora, Dios, vemos que no pasa nada y que todo está bien, pero el que está ahí arriba está mirando. Y él también va a salir de ella. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces dice que envió a buscar gloria a Dios, a Joab. Así, aquí. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Uría, Eteo. Y Joab envió a Uría a David. Oiga cómo es para que usted vea lo que cuando nosotros queremos tapar el pecado. La única salida cuando ella le dice a David, mira David, en las relaciones que tú y yo tuvimos, esa relación pecaminosa, inmunda, quedó un hijo, tú me embarazaste. Ahora, ¿por qué David manda a buscar a este hombre? Que este hombre, David no lo manda a buscar para que le informe nada de batalla ni nada, porque había mensajeros para eso, que tenían los reyes para mandar para que se lo llevan a los reyes mensajeros. Siempre ha sido esos mensajeros. Eso le llaman heraldo, creo que le llaman los mensajeros, heraldo, sí. Esa es otra palabra que llaman a los mensajeros en su tiempo. Ahora David manda a buscar el verdadero esposo de ella. ¿Con qué propósito? No sé qué leyendo, lo manda David a buscar. Pero que también, entonces, como el rey el general recibió la orden del rey, lo mandó. Y cuando Uría vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Usted cree que David no lo sabía? Una excusa. A la 12 no me dio para siempre. Una excusa para seguir tapando el pecado. Como acabé de explicar a usted, había mensajeros para eso, para enviar información al rey. Siempre he visto esos mensajeros en ese tiempo. Amén. Pero él tiene que justificar por qué lo mandó a buscar, hermano. Claro. ¿Ahora entendió? Amén. Él tiene que, entonces, ¿por qué no lo puede mandar a buscar? Para decir, mira, te mandé a buscar para saludarte, para que venga para tu casa y te vaya con tu mujer. No. Él tiene que preguntarle cómo va la guerra allí, cómo va la batalla, cómo va la baja, cuántas bajas hemos tenido y cómo va eso. Eso es lo que nosotros debemos entender claramente. Aquí se está haciendo David que no sabe nada y le está preguntando a él. Gloria a Dios para siempre. Y después dijo David a Urías, Dios todavía está callado, Dios va a salir ahorita. Desciende a tu casa. Aquí está lo interesante. Después que él coge esta excusa de preguntarle cómo está el estado de la guerra, cómo está la salud del pueblo, cómo está todo allí, cómo va todo,
entonces lo manda a su casa. ¿Pero a qué lo manda a su casa? Para que descanse, porque el pobre está cansado. Y está agotado de tanta pasar mala noche, porque el que está en la guerra ha pasado mala noche que todo el mundo. Gloria a Dios, se duerme muy poco. Entonces, se duerme muy poco. Entonces quiere decir, no fue para que descansara, no, fue para que él fuera y tuviera intimidad con su esposa, para cuando entonces él tapar el pecado, quería tapar el pecado ahí. Cuando él tuviera intimidad con su esposa, entonces él ya tenía el plan, ya David tenía todo programado para hacerlo, y decirle que la esposa le dijera a Urías, mira, después que Urías se fuera otra vez de nuevo, de ti estoy embarazada, Urías. Pero Dios está ahí, alabado sea el nombre de Dios para siempre. La mano de Dios está ahí, Dios no tapa el pecado. Y David cree que sí, que está tapando el pecado, pero el pecado no se puede tapar, alabado sea el nombre de Dios para siempre. ¿Y qué hace este hombre? Que óigame, que es lo que le estoy diciendo a usted, que es un hombre que obedece a su rey, y obedece a general, y obediente a su rey, pero él no obedece a la voz de su rey, porque Jehová, ahí está Jehová. Amén. Alabado sea el nombre para siempre. Gloria a Jesús. Usted sabe que cuando el rey decía una cosa había que obedecer, porque es el rey que está hablando, pero él no obedece a su rey, porque Jehová entra ahí para que esto no pase. Gloria a Dios para siempre, dice la palabra de Dios. Entonces dice gloria a Dios, te sientes a tu casa y lavas tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente y cuando dice, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea, él le mandó regalos. Cuando Urías salió ya de la casa del rey. Sin embargo, aquí está lo interesante. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, ahí cerca con David. No se fue a su casa, no obedeció la voz de su rey, porque Jehová hizo que no la obedeciera, porque Jehová iba a descubrir el pecado, porque Jehová iba a sacar a la luz la iniquidad que David hizo. Dice que se quedó ahí mismo, que Urías cuando Urías salió, dice que saliendo Urías de la casa del rey, dice, le fue enviado presente de la mesa real. O sea, le enviaron, eso lo leímos, le envió cosas, regalos, cosas. Eso era presente, un regalo, algo, un detalle, eso eran presentes. Dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Bueno, no descendió a su casa. Aquí entra Dios. Él se queda durmiendo igualmente ahí con los siervos, y no va a su casa para dormir con su mujer. No va. Como David lo mandó, porque así era que David quería tapar el pecado. Cuando él fuera a dormir con ella, entonces ya David, ese era el plan B que David tenía para tapar el pecado. Entonces ya David le debe decir a ella, dile que es hijo de él. Alabado sea el Señor. No, Dios para siempre. Pero Dios, conociendo toda la malicia de nosotros y toda la maldad de nosotros por el pecado, Dios está comenzando a sacar toda la luz. Ya está trabajando para comenzar a sacar toda la luz. Dice la palabra de Dios, dice la Escritura. Gloria a Dios. Entonces, amén. Y entonces aquí David piensa que ya está tocando a su mujer, ya David piensa que está todo arreglado. Pero David le da una noticia que no es así. Hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no has descendido a su casa, como él lo mandó. Para cuando David lo mandó, que él salió y que David le mandó su presente, un detalle, lo que sea, entonces David pensaba que el hombre iba para su casa a dormir. Cuando pasó la noche, David no se enteró que el hombre estaba cerca de David ahí. Alabado sea el nombre de Dios con nosotros siervos ahí. Amén. Santo Dios para siempre, que el hombre se iba arrimado, que Urías se iba arrimado en su casa. Y cuando David le dijeron a David que Urías no había dormido, pues no había ido a descender a su casa. O sea, no se había ido a dormir con su mujer. Y dijo David a Urías, no ha venido de camino
¿por qué pues no descendiste a tu casa? David le pregunta, tú no has venido de camino, ¿y por qué tú no descendiste a tu casa? O sea, como él lo mandó. Y ahora sí, y aquí está la respuesta. Urías respondió a David, el arca, dice, el arca e Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y oye que fiel era este hombre. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir. O sea que está pensando todavía en la batalla, pero eso fue Jehová que lo hizo, que no fuera a la casa. Pues ese pensamiento de los que están en la batalla ya, que están batallando, pasando trabajo. Y él dice, yo tenía que ir a mi casa a descender, a mi casa, donde aquellos mis compañeros, mira cómo están. Le dice el rey. Entonces, ya David aquí se le cayó, se le está cayendo todo aquí esto, dice la palabra de Dios. Debía descender a dormir con mi mujer, o sea, si yo veo, si mira cómo están todo allá, el Israel, el arca, el cortín y todo, y lo que están ahí todo batallando, y cómo yo iba a descender a dormir con mi mujer, contesta él a David, ¿por qué no fue él? Esa respuesta que le da. Dice, por vida tuya y por vida de mi alma, que yo no haré tal cosa. Oye lo que dijo, que por la vida del rey y por la vida de él mismo, de su alma, no haré tal cosa. Ahora a David se le cayó este plan. Hay que buscar otro. Ahí vamos a leer a ver qué pasa. Dice así, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé para que pase otra noche. David ahora quiere que vuelva otra vez. Quiere volver a intentar, pero de otra forma. Dice, y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Aquí está el plan de David. Aquí está el plan de David. Porque el pecado es así. Cuando tú quieres tapar el pecado y las frutas del pecado y todas las obras del pecado son malas, aquí entra la embriaguez. Acuérdense usted que la embriaguez ha traído consecuencias. En la embriaguez se convirtió lo que la tierra, gloria a Dios, pasó lo que nosotros hoy hablamos en la tierra, decimos un incesto. ¿Qué significa un incesto? Que cuando las dos hijas de Lot lo embriagaron para acostarse con su padre, tuvieron que emborracharlo. Ahora quiere David emborrachar a Urías para que Urías se vaya borracho solo todo el camino para su casa. Pero aunque Urías esté borracho y David lo está embriagando de alcohol, Jehová está ahí todavía. Todavía Jehová está ahí. Amén. No importa que Urías esté borracho, no importa que Urías, gloria a Dios, esté embriagado de alcohol, porque David lo embriagó no por él mismo. Gloria a Dios. Y todavía Jehová sigue ahí, eso es lo que David no entiende, que Jehová todavía sigue ahí, dice que hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor. Mas no descendió a su casa. David dice que ahora sí va para su casa, ya yo lo emborraché. Ahora sí nadie lo va a parar. Pero se le volvió otra vez a dormir donde durmió la primera vez. Jehová lo va para allá aquí, aunque estuviera embriagado. Va a dormir aquí. Porque el pecado Dios lo va a descubrir, lo va a sacar a la luz. Santo Dios, mira los intentos. Usted ve que cuando usted quiere tapar el pecado, usted hace todas estas cosas. Estos son ejemplos para nosotros. Que nosotros pensamos que todo lo que nosotros estamos haciendo, Dios no nos está mirando. Y aunque nosotros veamos el silencio, que David estaba pensando que todavía Dios estaba en silencio ahí, y Dios no lo había reprendido a él, Dios lo estaba dejando hasta que Dios le puso el freno. Amén. Dice la palabra de Dios, gloria a Jesús para siempre. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? David a lo primero hizo 3 intentos. 2 intentos. El primer intento fue que lo mandó a buscar y le preguntó por la salud del pueblo, por el estado de la guerra, etcétera, etcétera. Y lo mandó para que fuera a su casa a dormir. Falló.
Cuando David le dijeron que no había dormido con su mujer, entonces él comenzó a coger el otro intento que se llama la embriaguez. Para cuando lo embriagara, David decía, ya es un palo seguro, lo embriago. ¿Y qué? De una vez va para su casa, ya no estaba claro que va a donde su mujer va a coger. Mentira del diablo, Señor Dios no te queda ahí otra vez de nuevo. Urías, tú no vas para ninguna parte. Ahí te va a quedar en su mente, el Señor le pone en su mente, en su corazón, lo guía y dice, ahí te quedas. Lo que David no sabe que es Dios que está ahí guiando. Es Dios que está guiando los pensamientos de Urías. Es Dios que está guiando su paso. Urías es un hombre justo. Urías no ha pecado. Urías es un hombre que le respira a su Señor el Rey, a su Señor Jehová. Amén. Gloria a Dios por los siglos de los siglos. Y Dios lo va a respaldar porque Él no ha pecado. Él no se ha embriagado porque Él quiso embriagarse. No, a Él lo embriagaron para mandarlo a dormir con la mujer y Jehová dijo, no se va a quedar donde está. Pero cuando él vio que estos dos planes malignos fueron fallidos, hermano, porque eso hay que entenderlo y leerlo así con entendimiento y discernimiento para que nosotros hoy no hagamos las cosas malas que estamos haciendo. Amén. Eso sí, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre. Amén. Y durmió en silencio. Bueno, dice aquí, gloria a Dios, y que no descendió de su casa. Dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por medio de Urías. La tercera opción que David usa es mandarlo a matar. No se detiene, porque él quiso tapar el pecado. Y no pudo, porque Jehová estaba ahí, Dios no tapa el pecado. Nosotros pensamos que sí, que nosotros podemos tapar el pecado. Pero no se puede tapar el pecado, porque dice la palabra que no hay nada oculto, que no sabe a qué, a la luz. Eso es lo que quiere decir en Mateo o en Marcos. ¿Comprendemos lo que quiere decir esta palabra? Pero tenemos que saber aquí para poderla comprender. Amén. ¿Qué pasa, hermanos? Gloria a Dios. ¿Qué pasa, hermano? Aquí pasa algo. David dice, bueno, ahora sí con este plan no me va a fallar. Yo le mando una carta, la carta era la sentencia de él, y Urías, un hombre obediente a su rey, coge la carta, pero Dios no sabe que la carta es la sentencia de su muerte. La carta es para mandarlo a matar. Él cree que la carta es que se lo manda el rey al general, seguro para dar instrucciones sobre la batalla, sobre la guerra, porque están peleando. Y lo que Urías no sabe, pero Jehová se lo sabe, lo que Urías no sabe es que ya le quedan pocos días de vida. Santo Dios para siempre, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, esta carta que decía, dice así aquí, y escribe esta carta diciendo, pone a Urías al frente en lo más región de la batalla, en lo más región de la batalla y retíralos de él para que sea herido y muera. O sea, ve y ponlo en el fuego de la batalla, en la candela, en lo más peligroso. Le escribe el rey al general Joab. Ponga a Urías ahí, donde lo maten, que ahí no va a salir vivo. Ya ahí Urías no va a escaparse más. Ya Urías no va a pasar como ahora que lo mandé a dormir para su casa la primera vez, no fue. Que lo embriagué y no se fue. Ahora sí, ahora va a morir. Santo Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces dice la palabra, bueno, el general tuvo que hacerlo porque es la orden del rey, no podía hacer lo contrario, ¿no? Es la orden del rey y entonces tenía que cumplirla. Cuando que lo pusieran ahí, donde estaba el fuego, la candela para que muriera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Pero que esto no solamente, oiga para que usted vea lo que es, no solamente muere Urías, pero esta obra mala que David hace, esta jugada mala que David hace, cuesta hombres también de israelitas. Pero no le importa a David que cueste hombres de los hijos de Israel, lo que le importa a David es que este hombre muera. Amén. Amén.
Santo Dios para siempre. Dice la palabra de Dios. Que cayeron algunos de los ejércitos de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. No importaba si cayeron 50, 100 hombres. El que quería que Urías tenía que morir. Aunque muriera más gente inocente. Porque él tenía el pecado, él tenía que tapar el pecado. Ya él estaba ciego, David. David ya, el espíritu del Señor no está, se había apartado de David. Pero había entrado el espíritu de la tiniebla. Lo había cegado. Porque desde que usted se va a la noticia del pecado, tiene que irse el espíritu de Dios. Y lo demuestro por la Escritura. Gloria a Jesús para siempre. Amén. Lo demuestro por la Escritura. Sabiendo que Él es santo, dice que Él no habita en templo sucio, ¿verdad? Pero también dice también, aparte de que no habita en templo sucio, ¿verdad? En Jesucristo, que es el santo de santos. Y el templo limpio de Dios, incorruptible. Un cuerpo espiritual que no era de este mundo. Cuando Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo Jesucristo. Jesucristo estaba, Dios estaba en el cuerpo de Cristo, que era el templo de Dios. Llegó un momento que Dios tuvo que salir del Espíritu Santo del cuerpo de Cristo. Pero ¿y por qué si Cristo no pecó? David sí pecó, pero Cristo no. Sencillamente, porque Cristo cargó todo nuestro pecado. Y cuando ya Cristo iba a morir, antes de Cristo morir, ya para dar el cierre a todo lo que Dios había dicho, Cristo tuvo que cargar todo nuestro homicidio, toda nuestra fornicación, toda nuestra hechicería, toda nuestra mentira, todo nuestro adulterio, todas nuestras envidias, todos nuestros celos, todo nuestro odio, y tuvo que cargar todas nuestras maldades. Entonces el Padre tuvo que apartarse. Amén, amén. Entonces eso es demostrado así bíblicamente. Entonces, hermanos, y seguimos aquí. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 hasta 14. Y aquí yo puse, Dios destapa el pecado de David. Ya le llegó a David, bueno, David ya sabe que ya a David le dijeron que ya, a David le habían dado la noticia que ya había muerto el general Joab. Le dijo, ya, Urías está muerto ya, como tú no me te matado ya se cumplió. Ya David cree que está descansando y que ya está todo bien. El hombre muerto, como dicen la tierra, muerto el perro, se acaba la raya. No, pero aquí no es así. En las cosas de Dios no son así. Porque Dios es un Dios justiciero y verdadero. Eso es la vida terrenal del hombre. Y ya David piensa ya que ahora él se puede quedar con la mujer, porque ya la mujer está viuda, hermano. Ya, claro. Gloria a Dios. Y ahora nadie se lo puede impedir, pero aquí vamos a ver, 2 Samuel 12, 1 hasta el 14. Y Jehová envió a Natán, a David. Aquí viene el profeta de Dios. Enviado. Ve ahora ya donde David. Ahora vamos a que dice el Señor a través de Natán. Y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Ay, mamacita, alabado sea el nombre de Dios. Mira cómo Dios lo manda. Ve, dile, te dije yo que habían 2 hombres en una ciudad. Sí, eras tú rico y Urías el pobre. Eso es. Pero todavía no se lo ha declarado el Espíritu Santo. ¿Qué sé? Comienza el Espíritu Santo a hacer el relato de lo que él ha hecho. Aquí no está hablando del Espíritu Santo una historia y ni un cuento. Él está relatando lo que él ha hecho. Él es el hombre rico, dice, lo va a decir más abajo. Y Urías el hombre pobre, que viven en la misma ciudad. Dice, y el rico tenía muchas ovejas y vacas. Alabado sea Dios. O sea, la mujer la vaca, que dice que tenía muchas ovejas y vacas, quiere decir muchas mujeres. Eso es el sentido espiritual que el Señor está hablando. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Aquí está hablando de la mujer. Solamente tenía Urías, esa era su mujer. Pero David tenía muchas mujeres. Alabado, no, para que entendamos la palabra, porque es espiritual que está hablando. No está hablando que David tenía mucha vaca y que tenía muchas ovejas. Está hablando el Señor, lo está reprendiendo. Es para entender que es espiritual que está hablando ahí.
Porque David era rico, lo sabemos. Pero no está hablando de esa riqueza terrenal. Está hablando de que David tenía muchas mujeres. Y el otro pobre nada más tenía esa sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos. Alabado sea el nombre de Dios. Nada más tenía esa sola mujer, esa esposa. No tenía más. Dice la palabra de Dios. Mira que como que Dios habla, alabado sea el nombre de Dios. Mira cómo Dios reprende para que el hombre entienda, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Pero si usted cree que está hablando de que tenía ovejas y que Urias nada más tenía una sola, una corderita, no, está hablando de las ovejas, quiere decir las vacas, quiere decir en sentido espiritual, lo repito, las mujeres que David tenía de sobra. Gloria a Dios. Y sigue aquí Dios a través del profeta reprendiendo. Dice, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la que tenía como, dice, y la tenía como una hija. Oiga aquí, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de su vaca. Él no quiso tomar de las mujeres que él tenía. El hombre rico es David. Y él no quiso tomar de las mujeres que tenía, porque él quiso tomar a esa vez. A esa la mujer de Urias. Para gloria a Dios para siempre. Dice, para guisar para él, para guisar para él, caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre. Él no se conformó con la mujer que tenía, sino que tomó la mujer de aquel hombre pobre que subía y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Ay, mamacita, David está indignado. David se encendió el furor, está indignado. ¿Y cómo es este hombre esto? Es abusador. Ahora mismo que el Espíritu Santo viene y le dice a él, gloria a Dios, para siempre. El Espíritu Santo viene y le dice que David se incomoda. Y se dice que David se enfurece, se enfureció David en gran manera. David salió muy bravo contra aquel hombre y dijo, contra él mismo, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Cómo que dijo? Él está bravo y está indignado. Que el que tal hizo es digno de qué? De muerte. Bueno, vamos a ver qué dice más abajo, un poquito ahora más. Bueno, eres tú mismo, David, tú eres el que tiene que estar muerto. Santo Dios para siempre. Gracias. Él tiene que estar muerto. Eres tú mismo que tiene que estar muerto. Piensa que está hablando de otra gente. Él tiene que estar muerto. Gloria a Dios para siempre. ¿Dónde está? Gloria a Dios, me ha perdido un poco. Santo Dios, tiene que estar muerto. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea el nombre. Y él cree que él piensa, él está indignado porque dice, pero ¿qué hombre tan malo es este hombre? Este hombre debe morir. Tiene que estar muerto. Aquí más abajo dice. Ahora sí, gloria a Dios para siempre. Vámonos en el camino ahora. Aquí dice David, bueno. Dice aquí, dice David, furor de David, gloria a Dios. El furor de David dice aquí, dice que aquel hombre dice, y dijo a Natán, vive Jehová, eso es David que dijo, que el que tal hizo es digno de muerte. O sea, el hombre que ha hecho esto tiene que morir. Y ahora, ¿qué contesta aquí? Y dice David, también debe pagar una indemnización.
Y debe pagar la cordera, que la mujer de Urías, debe pagar la cordera con cuatro talentos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Dice que apenas, aparte de que tiene que estar sentenciado a muerte, tiene que darle una indemnización que debe pagar la cordera. Entonces dijo Natán, a David, tú eres aquel hombre. Alabado sea el nombre de Dios. Dijo de Dios, ahora Dios está para el pecado, porque Dios no está para el pecado. Ahora Dios te va a descubrir, te va a quitar la mascarilla que nosotros ponemos, la careta que nosotros ponemos tapando el pecado. Tú eres ese hombre, dijo Dios, David. Tú eres que tiene que estar muerto, no muerto eres tú. Ay, mamacita, me dijeron así, dice, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Ves lo que le estoy diciendo a usted? Porque Saúl lo quería matar, pero Jehová estaba con él. Y Jehová lo libró. Y te ungí como rey de Israel y te libré de la mano de ¿quién? De Saúl, le dice Dios. A través de su profeta. Santo Dios. Dice aquí. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres. ¿Ves? Oye lo que dice Jehová aquí. La casa de tu Señor quiere decir la casa real, la casa que era Saúl, pues era rey. Y le dio y lo puso en lugar de Saúl, que así era que David decía a su Señor, a Saúl, mi Señor, lo puso en lugar de su Señor, es Saúl, le dio la casa real, lo puso como rey. Dice, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, hasta todo se lo dio a la mujer y todo. Dice la palabra. Además, dice la palabra, además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Ves? Si necesitabas más, David, si tú querías más de lo que te he dado, te di la casa de tu Señor, o sea, te di el reinado de Saúl. Las mujeres, si esto era poco para ti, yo te iba a dar más, pero esa mujer no podía tú tocarla. Oye, Carlitos. Santo Dios, dice Dios, te había dado más, David. Si era poco para ti, dice Dios, yo había añadido más a ti, David, gloria a Dios para siempre. Amén. Santo Dios para siempre. Bendito Dios. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué desobedeciste la palabra mía? ¿Por qué no tuviste en poco? O sea, quiere decir, ¿por qué tú no obedeciste mi palabra? ¿Por qué me desobedeciste? Eso quiere decir que tuvo en poco la palabra de Dios. Le dice aquí el Espíritu Santo a través del profeta Natán. La palabra de Jehová, haciendo lo malo. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, tenemos que hacer lo malo. Amén. Bueno. Haciendo lo malo delante de tus ojos. Porque no era que no lo sabía, no era que no lo sabía. ¿Usted cree que usted no lo sabe? Cuando usted está haciendo lo malo. ¿Usted cree que yo no lo sé? Claro. Me diga que no lo sabe, ven que va a quedar como mentiroso. Ahora, cuando un niño está haciendo algo malo, uno lo reprende. Porque no haga eso, que eso es malo, porque ellos no saben que eso es malo. Pero un adulto sabe. Bueno. Amén. A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces lo pusiste al frente para que los enemigos lo mataran y tomaste la mujer de él. Y Dios le reclama porque Dios le dice, pero yo te di todo. Y si te debía añadirte más, te lo daba. Pero es así, cuando el hombre quiere coger el camino de la maldad del pecado, no lo detiene nadie. Bueno, gloria a Dios. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Ven. Aquí viene la consecuencia de la maldad del pecado. Aquí viene la consecuencia del pecado nuestro. Jehová dijo, no, ahora no se
tú no tendrás, en tu casa tú no tendrás paz, David. No se partirá la espada, quiere decir que no habrá paz en la descendencia de él. Y uno de los ejemplos que vimos, que Absalón quería matarlo para quedarse como rey. Ve que se estaba, ve que no, quiere decir que eso no que se quedó ahí, que no fue que solamente Dios lo castigó ahí por la muerte del niño. No, eso no se quedó ahí, eso siguió más adelante, porque la descendencia de él, David tuvo muchos dolores de cabeza y mucho tormento y mucho sufrimiento con los hijos. ¿Ves? Porque ya Jehová lo había dicho. Amén. Antes que tuviera los hijos así, ya Jehová se lo había dicho. Gloria a Dios. Dice que la espada, dice, gloria a Dios, que no se apartará jamás, dice, Dios no se aparta, o sea, no se, jamás se va a apartar de tu casa la espada, porque por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, porque hiciste ese vil pecado, porque hiciste esta abominación, el pecado te va a seguir pasando factura y consecuencia a tu generación. Amén. Ve que yo le dije otra vez que el pecado no solamente lo destruye a usted, destruye la vida suya, también la generación suya. La consecuencia del pecado sigue, Seguro. Sí. no se detiene. Entonces la palabra de Dios dice, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mar sobre de ti. Yo haré levantar el mar sobre de ti y de tu misma casa y tomaré tu mujer de delante de tus ojos. Lo que viene ya se lo dijo Dios, que vendrá espada sobre su casa, que viene nada bueno. Dice que la mujer que él tiene ahora, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, o sea, que tú lo estás mirando, David, que tú lo veas, esto va a pasar. Y la daré a tu prójimo, se la voy a dar ahora. El cual yacerán con tus mujeres a la vista de él, o sea, a la vista de él. O sea, que los cuales estarán con ella a la vista del sol, dice. Quiere decir a la vista del sol a lo público. David, tú tomaste la mujer de Urías, quiere decir el Espíritu Santo aquí. Tomaste la mujer de Urías escondido. Tú quisiste tapar el pecado, dice el Espíritu Santo aquí. Ahora yo te voy a hacer ver a ti, David, que las mujeres que tú tienes, yo se las voy a dar a tu prójimo para que ellos la tomen, pero a la luz del sol. Quiere decir la luz del sol, que es resplandeciendo la luz, quiere decir reprendiendo toda obra de las tinieblas del pecado que le había hecho. Santo Dios para siempre. Sacará, dice, a la vista del sol, quiere decir que Dios se la manifestará a la luz. Porque Él lo hizo escondido y Dios lo va a hacer a la luz, porque Dios no tapa el pecado. El hombre quiere hacer las cosas escondidas, pero Dios no tapa el pecado. Gloria a Jesús para siempre. Amén. Bendito Dios. Gloria por los siglos de los siglos. Y ahora sigue diciendo, para dejarlo ahí ya, y la próxima semana lo continuaremos. Pero sí, lo voy a leer un poquito más abajo el Salmo para después dejarlo. Porque tú lo hiciste, oye aquí, ve, como lo estamos haciendo la iglesia en secreto ahora. Y eso va a decir el Señor a nosotros. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David, lo que tú hiciste en secreto, el pecado que tú has hecho en secreto, David, el pecado que tú quisiste tapar, David, dice el Señor, yo lo destaparé. Yo destaparé tu pecado, lo voy a destapar delante de los pueblos judíos y a la luz del sol. Quiere decir Amén. que Dios lo hará público. Pero tú lo hiciste en secreto, dice Jehová. Entonces dijo David a Natán, ¿por qué pequé contra Jehová? Ahora estaba David volviendo ¿qué? En sí. ¿Qué? Estaba volviendo su razonamiento. Ahora está David, pues ya entró, ya claro, ya el Espíritu Santo está ahí. Si el Espíritu Santo está ahí, está la luz. Porque cuando un profeta estaba, eso significaba la presencia del Espíritu Santo. Amén. Porque ellos no iban solos, ni eran enviados por ellos mismos. Sino eran profetas de Jehová, dice la Escritura. Y ya Dios está comenzando a que David abra sus ojos y recapacite
porque la misericordia de Dios es grande. Amén. Así Dios quiere que nosotros hoy abramos nuestros ojos y recapacitemos la iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y David dice ahora al profeta de Dios, pero diciéndole al profeta de Dios, gloria a Dios, es diciéndoselo a Dios. Amén. Dice a Natán, que dice a Natán, pequé contra Jehová. Dice ahora, David entiende, ahora David ha entendido de que él ha pecado contra Jehová de los ejércitos. Suerte, Señor. Gracias. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. O sea, Jehová te ha perdonado la vida, no vas a morir. Porque él dijo, cuando él mismo fue que dijo la sentencia, que el tal hombre debía de pagar 2 talentos, lo que fue que dijo, y debía ser muerto. Pero Jehová dice, no, la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, Dios te va a dejar vivo. David, no te va a matar, tú no vas a morir. No tenía que morir, pero Dios por su misericordia, sí, Dios tiene la misericordia sobre nosotros siempre. Amén. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad de chance de nosotros decir, ahora mismo, como dijo David, a su profeta, el profeta de Jehová, pequé contra Jehová. Para que reconozcamos que estamos pecando contra Dios. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te has nacido ciertamente morirá. Fruto del pecado, de la inmundicia, de la contaminación. Porque ese niño se engendró ¿cómo se engendró ese niño? Se engendró bajo un matrimonio, bajo una esposa. Fue quitarle la única esposa que tenía ese hombre. A ese pobre, al siervo de él. Así se engendró ese niño, bajo una inmundicia, bajo el pecado. ¿Y qué dijo la palabra que dice aquí? Que David causó que, por la maldad, por el pecado que David hizo que los enemigos de Jehová blasfemaran de quién, blasfemaran el nombre de Jehová. Y nosotros, cuando nosotros estamos tapando el pecado ahora en la iglesia, nosotros estamos haciendo que, ¿cuáles son los enemigos de Jehová? En esos tiempos, eran los que se levantaban en la batalla contra Israel. Porque dice la palabra que Jehová era el que peleaba. Ahora lo voy a darle seguimiento en el Evangelio, en el sentido espiritual. Cuando nosotros, estamos blasfemando, estamos pecando y queriendo tapar el pecado, nosotros hacemos que el mundo, lo que dice ahora Jesucristo dijo, Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Los inconversos, lo que significan enemigos, lo que Jesucristo dice, sus enemigos que tienen que venir detrás de sus pies, o sea, arrepentimiento, la conversión de Cristo. Entonces nosotros hacemos que el mundo blasfeme. Y por eso el mundo hoy blasfema del Evangelio. Por eso el mundo está blasfemando hoy. Porque los cristianos quieren tapar el pecado y quieren hacer y deshacer y decir que son cristianos, que son siervos de Dios. Sin embargo, provocan su maldad y su pecado y su inmundicia que nosotros hacemos, nuestro pecado y toda nuestra iniquidad que nosotros hacemos. Provocamos que el mundo blasfeme de Dios. Amén. Y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea Dios. Por los siglos de los siglos y edades. Aquí vemos cómo Dios reprende a David. Porque aparte de que ahí no se queda, Dios le perdonó la vida por la misericordia. Sí. Y David reconoció que pecó. Claro, se arrepintió ahí porque reconoció que pecó. Y por la misericordia Dios le perdonó la vida porque tenía que morir como quiera. Por lo que hizo. Sin embargo, Dios le perdonó la vida. Ahora vemos que Dios le dice a través del profeta Natán, porque tú causaste que los enemigos de Jehová blasfemaran, hicieran blasfema. O sea, los enemigos de Jehová blasfeman
las hermanas de Jehová, por lo que David había hecho. Ahora el niño que te ha de nacer ciertamente morirá. Amén, amén. Y David dijo, y David vemos que David conocemos, que no lo puse porque no quiero ponerlo tan largo. David comenzó y se tiró el silicio. No comía, no dormía, no se saciaba. ¿A qué? A pedir a Dios para que el niño viviera. Y el niño vivió. No vivió, Dios no escuchó nada de esa cosa. No escuchó, por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta que no es porque estemos tirados en el piso, porque estemos orando allí, o porque estemos ayunando, y nosotros queriendo tapar el pecado, Dios va a escuchar nuestras oraciones. Amén, amén. Dios no escuchó las oraciones de David, Dios no escuchó la súplica de David. No la escuchó. Como dijo su profeta, que Dios murió el niño. El niño nació y se enfermó. Dios hirió al niño, se le herirá el niño, o sea, vino una enfermedad y murió. Y en el transcurso que el niño estaba vivo, David estaba intercediendo por el niño, por el fruto del pecado. Pero como dijo, Dios no tapa el pecado. Y ese fruto de inmundicia que David entró tenía que morir también. Gloria. Y David pensaba que porque él estaba allí tirado en el piso, no se aseaba, no estaba comiendo, estaba suplicando a Dios que Dios iba a dejar que el niño viviera. No, porque Dios no tapa el pecado. Nosotros pensamos que esto no va a justificar a nosotros lo que hacemos. Que nos metemos a orar, que nos metemos a ayunar, pero queriendo tapar el pecado. Y que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Y si alguien no oye, no es Dios. Porque dice la palabra de Dios que Dios tiene sus oídos atentos ante los justos. O sea, los justos son los que temen a Dios para escuchar sus oraciones. Así dice la palabra de Dios. Pero Dios no va a escuchar las oraciones de Dios que no tapa el pecado, Dios no le bendice. Gloria al Señor. Vamos a leer un poquito aquí para dejarlo ahí ya, para la próxima semana continuar. Aquí, después en los libros Salmos, David se entiende y reconoce que a Jehová no se le puede esconder nada. Nadie se le puede esconder. Salmos 139, versículo 7 hasta el 8. Y aquí cerramos con esto. ¿A dónde me iré? Dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? A ver, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Dice David, ¿y cómo yo me puedo esconder? ¿A dónde me escaparé de ti? Dime, ahora lo reconoce. Claro que sí. Pero en el principio, cuando estábamos leyendo aquí, en el libro de Samuel, él no lo estaba reconociendo, él pensaba que podía tapar el pecado, pero cuando él reconoció que pecó contra Jehová y recibió su condena, su castigo y su fruto del pecado, dice así: subiré a los cielos, allí estás tú. Dice David, si me voy a los cielos, ahí me veo. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tuviera la sepultura, dice David, ahí está, ahí llegan tus ojos, ahí está tu presencia. No puedo, ¿a dónde iré? No puedo huir de tu presencia. Ve, nosotros pensamos que podemos huir de la presencia de Dios. Amén. Que podemos escondernos del Señor. Y al Señor nadie se le puede esconder. El Señor Jesucristo sabía cuando estábamos murmurando los fariseos. Y cuando él llegó a la casa de Simón, Simón que lo invitó a comer, que se acercó a esta mujer y lavó sus pies con las lágrimas y lo secó con sus cabellos. Él dijo por dentro de él: si este hombre fuera profeta, supiera qué mujer que está cerca de él. Murmuró por dentro de él. Y el Señor lo supo, porque por el Señor nadie puede huir de la presencia de Dios. Hasta aquí me ha llegado el Señor con el programa Jesús en mi esperanza. Dios no está perpetrado. Amén. La próxima semana le vamos a dar una continuación para, si el Señor lo permite. Estos son los ejemplos que nosotros debemos tomar y lo que nosotros estamos ignorando. Pero David hizo bien, porque David después dijo: he pecado contra Jehová, y se arrepintió. Pero aunque David se haya arrepentido, el pecado tiene sus consecuencias y tiene que pagarla. Amén. Y David tuvo que pagar la consecuencia. Quería el niño no podía vivir por la obra mala de él, la consecuencia del pecado.
Y también le dijo Jehová, en tu casa va a haber espada. Y de ahí vino la consecuencia de los hijos. Todas las cosas malas que hicieron los hijos, todos los dolores de cabeza, todos los sufrimientos que tuvo David. Bueno, ya lo saben un poco de eso. Amén. Entonces quiere decir que Dios, al final, aunque Dios, por su misericordia, los perdonó. Y le dio a David, y no dejó que muriera. Pero el castigo no se iba a quedar impune. Amén. Amén. Entonces, eso es un ejemplo para nosotros. Que Dios bendiga a todos los hermanos, que la paz del Señor sea con todos vosotros en Cristo Jesús, Amén. Señor nuestro.